Muy buenos días para todos. Ok, muchísimas gracias. Les agradecemos apagar los micrófonos. Bienvenidos a nuestro espacio el día de hoy, bienvenidos a nuestro webinar. Muchísimas gracias a todas las personas que aceptaron nuestra invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como empresas empleadoras y generadoras de empleo. Vamos a hablar sobre el decreto 668, un decreto que habla sobre el apoyo para la generación de empleo para jóvenes. Para ello nos acompaña Camilo Noreña Vargas. Él hace parte de nuestro equipo de trabajo. Camilo es abogado, es especialista en derecho laboral, pues derecho del trabajo y seguridad social. Él nos va a contar un poquito más sobre este decreto, sobre los beneficios que tendremos como empresas. A todas las personas que están conectadas les agradecemos apagar o silenciar sus micrófonos. Vamos a tener habilitado el chat durante esta horita para que allí puedan escribir todas las preguntas que vayan surgiendo durante la conferencia. Y al finalizar también abriremos un espacio por si quieren intervenir o si quieren hacer alguna pregunta adicional. Entonces yo creo que no siendo más, les damos la bienvenida, esperamos que aprovechen muchísimo este espacio y bienvenido Cami, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Jessy, muy buenos días, muchas gracias, un saludo para ti y para todas las personas que ya se encuentran conectadas a este webinar con invitación de parte de Giga y Giro a sus clientes y a toda su área, sus personas de influencia para hablar de este tema que, como decías, es importante, el decreto 688, que trajo unos beneficios para desarrollar empleo joven y en el cual estamos pues todos muy interesados. Entonces, para cumplir pues con el horario que nos habíamos trazado, voy a dar inicio a la presentación. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Me confirman también, por favor, cuando la estén viendo. Listo, Cami, ahí ya la vemos. Ok. Entonces, la presentación en realidad es muy sencilla porque el decreto es muy simple. Digamos que ya hemos tenido una experiencia a partir de este año y medio que hemos vivido en pandemia. Ya tuvimos la experiencia con lo que fue el PAEF, con lo que fue el programa de apoyo al pago de la prima, y ahora viene y se complementa con el decreto 688 del apoyo para la generación de empleo para jóvenes, que va a recoger o va a retomar mucho de eso que ya nos habían explicado el gobierno de cómo teníamos que acceder a esos subsidios, y entonces va a ser muy rápido. Ahora, esto ha generado también una confusión con otro decreto, que es el 392, que también establece unos beneficios tributarios por haber contratado empleo joven. Entonces, la idea acá es que primero veamos el 688 y después veamos el 392 para entender cuál es la diferencia, porque hoy lo que vemos es que la gente los está confundiendo y está juntando los requisitos de uno y del otro para poder acceder, y en realidad, como les decía, es muy simple. Entonces vamos a iniciar, como nos gusta en Giga, de primero hacer un recuento y contarle a las personas de dónde sale esto, por qué es que estamos hablando hoy de un decreto 688 y, y cómo desde el proceso jurídico les podemos ayudar a entender por qué un decreto puede regular o puede establecer estos beneficios. Entonces hacemos el recuento inicial y partimos desde la ley 1955 del año 2019. Esa ley 1955 es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, el Plan Nacional 2018-2022 de su periodo de gobierno, y desde ahí en su artículo 209 ya se había planteado una estrategia para potencializar a los jóvenes. Recuerden que este programa de gobierno se llamó Pacto por la Equidad. Entonces, lo que estaban buscando era potencializar a esas personas que de pronto no habían tenido visibilidad en otros gobiernos. Por eso es que se le implementaron en economía naranja, empleo joven y demás. Y entonces miren que desde el artículo 209 ya nos decían de una estrategia Sacúdete. Esa estrategia, dice la norma, tiene como objeto desarrollar, fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de jóvenes a través de la transferencia de conocimientos, herramientas metodológicas que faciliten la inserción en el mercado productivo y la consolidación de proyectos de vida legales y sostenibles. Entonces, por eso es que ya existía una ley
que plantea esa estrategia que dice el gobierno nacional va a estar comprometido con los jóvenes, va a destinar unos recursos para apoyarlos, para que puedan llegar a ese mercado productivo y hacer esa vida legal y sostenible. Y entonces por eso es que un decreto como el 688 del 2021, que fue expedido el 24 de junio de este año, puede hablar de apoyo para la generación de empleo de jóvenes. A nosotros nos gusta recalcar eso porque es que el año pasado, cuando iniciábamos el tema de los webinars, también hablábamos de decretos y de resoluciones, pero era porque estábamos en un estado de emergencia constitucional, incluso un estado de excepción constitucional, y por tanto entonces el gobierno podía legislar. Aquí estamos viendo que es el mismo gobierno, el mismo presidente de la República que expide estos decretos 688, el 688 es expedido por el Ministerio del Trabajo, lo firma el presidente, entonces a uno le queda como el sinsabor de por qué en Colombia se puede legislar a través de decretos. Cuando digo legislar es establecer pues como esto que uno entendería que debería ser a través de una ley, pero es que la ley ya existía y por eso nos devolvemos hasta el año 2019. Entonces, teniendo claro esto, en el Plan Nacional de Desarrollo Retomo nos establecen una estrategia al gobierno nacional. En el decreto 688 de este año, el 24 de junio, repito, sale entonces el apoyo para la generación de empleo. Y como ustedes saben, dentro de nuestra pirámide normativa, de nuestra jerarquía normativa, primero están las leyes, luego vienen los decretos y después siguen las resoluciones. Y entonces, para poder aplicar este decreto que estableció una serie de beneficios o un beneficio importante con unas reglas de aplicación, pues el Ministerio del Trabajo también expide después la resolución 1405 y ahí define cuáles van a ser esas reglas de operación para ese apoyo. Y no obstante tener entonces ya una ley, un decreto y una resolución, también nos encontramos con que el Ministerio del Trabajo, en apoyo pues de la UGPP, de la Superintendencia de Economía Solidaria, establecen un manual operativo para poderle venir a decir a las entidades financieras cómo es que tienen que recibir estas solicitudes que, como vamos a ver ahora, pero digamos que ya el manual operativo no es una norma propiamente, digamos que son unas pautas, casi que podríamos referirnos a su nombre, es un manual, no tiene aplicación, no, digamos, no debería ser de interés de nosotros como personas eventualmente o potenciales beneficiarios del programa, sino que van a ser cómo las entidades van a operar y cuáles son los plazos que se van a dar entre ellas para enviarse la información y demás. Digamos que nosotros vamos a aplicar la ley, el decreto y la resolución y ya el manual lo dejamos, pero es importante que ustedes sepan que existe porque también lo han circulado a través de las cadenas de WhatsApp y demás, porque salió ya desde la semana pasada. Pero incluso a hoy ya conocemos que hubo una modificación de ese manual operativo por las fechas en que inicialmente se deben hacer, que las vamos a ver ahora, pero que digamos que no nos debería preocupar. Lo importante es llegar hasta el tema de la resolución, en donde la resolución nos dijo cómo era que teníamos que aplicar a esos beneficios. Entonces, sin más preámbulos, pasemos pues a conocer qué es lo que dice ese decreto 688 que es tan atractivo para el apoyo de la generación de empleo para jóvenes. ¿Y qué nos dice? Que el gobierno nacional va a entregar un auxilio, un aporte monetario equivalente al 25% de un salario mínimo, que al día de hoy serían 227.131 pesos, y se lo va a entregar a todos aquellos empleadores que contraten trabajadores adicionales durante la vigencia 2021. Esto es muy importante, por eso se lo subrayo ahí en la presentación, de personas que se encuentren entre 18 y 28 años de edad. Ahora, este programa va a estar vigente tanto durante el año 2021 como todo el año 2022. Pero por cada trabajador adicional que se contrate en estas edades, entre los 18 y los 28 años, la empresa o el empleador, porque en insisto, como les decía ahora, como ya recogimos mucho del conocimiento que se tuvo cuando se inició el PAEP, ya se incluyeron a todos los tipos de empleadores, personas naturales, consorcios, uniones temporales, cooperativas de trabajo asociado, patrimonios autónomos. Aquí lo importante es que sean empleadores que tengan trabajadores dependientes que estén entre ese rango de edad. Entonces nos van a decir, en 2021, 2022 está vigente el programa, pero por una persona que yo contrate en ese rango de edad, me van a poder dar este apoyo hasta por 12 veces. Entonces, vamos empezando pues como a hacer claridades. Si lo contrato en agosto del año 2021, podría recibir el auxilio
máximo hasta agosto del año 2022, es decir, los 12 meses de que trata la norma, pese a que el programa va a estar vigente hasta diciembre del 2022. Pero solamente va a recibir 12 aportes por un mismo trabajador. ¿Y por qué hacíamos énfasis en que durante la vigencia 2021 las contrataciones tienen que hacerse este año? Y por eso precisamente es que va hasta diciembre del próximo, porque si yo contrato a una persona en diciembre de este año, los 12 veces que me van a poder dar el auxilio se van a cumplir en diciembre del año entrante. Pero ojo, para las personas que se contraten en enero, en febrero o en marzo del año entrante, cualquier mes, así el programa va a estar vigente. El requisito es que se hubiera contratado en el año 2021 y por tanto no podrán ser acreedores a este beneficio si se contrata en el año 2022. Entonces, 25% del salario mínimo de hoy y el año entrante, por supuesto, cuando salga el decreto a finales de este año, estableciendo el nuevo salario mínimo para el año entrante, pues será el 25% de ese salario mínimo que tendremos vigente para la próxima anualidad. ¿Qué más nos dice la norma? Que para poder acceder al beneficio, ¿qué tengo que tener? Cumplir estas reglas. Primero, la planilla de seguridad social del mes de marzo del año 2021 se vuelve el hito a través del cual vamos a verificar esa ampliación de la nómina. Entonces nos están diciendo, hay que haber pagado la planilla de marzo del año 2021. ¿Por qué? Porque, como les decía, va a ser el derrotero. A partir de ahí vamos a identificar cuántas personas, cuántos trabajadores dependientes tenía vinculados la empresa al mes de marzo y nos va a servir entonces de guía para poder verificar si se incrementó o no la nómina. Porque recuerden que no se les va a entregar el subsidio o el auxilio por las personas entre 18 y 28 años que estén en la empresa o que ya están. Son por aquellas contrataciones a través de las cuales se incrementa el número de trabajadores, que es el requisito número 2. Haber incrementado entonces, o la regla número 2, haber incrementado el número de trabajadores en relación con el mes de marzo del año 2021. Si nos vamos, tomamos una foto, cogemos la planilla y la del mes de marzo de 2021 de la empresa, teníamos 100 trabajadores, y ahora cogemos la de julio, la deben estar cerrando en este momento, la nómina, ya hicieron sus informes, ya tienen lista para hacer el pago de la seguridad social del mes de julio y encontramos que tenemos 110 trabajadores. En relación con marzo, en el ejemplo, hubo un incremento de 10 trabajadores. Ya se le habilita a usted la posibilidad de venir a solicitar al gobierno el auxilio de que trata el decreto 688. Y lo que van a mirar para podérselo asignar es que en esas 10 trabajadores adicionales que tenemos, ¿cuáles están en ese rango de edad? Entre los 18 y los 28 años de edad, que son los que ha definido el decreto como jóvenes. Y para poderle que les sea asignado entonces el beneficio entre esas personas en ese rango de edad, de esos 10 que pusimos en el ejemplo, van a verificar que efectivamente, pues si aparecen en la planilla de julio es porque están afiliados al sistema de seguridad social, pero que se les haya cotizado durante el mes completo y con base en un salario mínimo. El ingreso base de liquidación, entonces, con el que se reporta esa planilla, debe ser equivalente al salario mínimo. Ahí pongo un asterisco porque ya la UGPP ha tenido oportunidad de decirnos la semana anterior que cuando se presente novedad de ingreso, la UGPP va a validar que como mínimo tenga 15 días, sí, 15 días o más de cotización y lo va a tener como válido si tiene novedad de ingreso para reconocer el auxilio durante ese mes. Pero la norma lo que dice es, en el decreto y en la resolución, haber cotizado el mes completo con base en el salario mínimo. Entonces son tres reglas. Haber pagado la planilla en marzo, que el número de trabajadores que yo ahora ya reportaba en la planilla en el mes de marzo versus el número de trabajadores de la planilla del mes en el que voy a hacer la solicitud, que es a partir de julio, es decir, todo el segundo semestre y hasta diciembre del año entrante, sea superior al que yo tenía en ese mes de marzo. Que ese incremento en la nómina del mes de marzo contra el mes en el que estoy aplicando, hayan trabajadores entre 18 y 28 años. No tienen que ser todos, le van a dar por las personas que estén en ese rango de edad.
y que entonces a esas personas se les haya cotizado efectivamente por sobre el salario mínimo y por los 30 días. Esas son las 3 reglas que se deben cumplir para poder acceder al beneficio. ¿Y cómo se accede entonces? Es la otra parte que les decía que ya está muy fácil. Ya lo conocemos. Vamos a presentar una solicitud diligenciando un formulario que se encuentra o que se va a encontrar disponible en las entidades financieras en donde la empresa o el empleador tenga una cuenta de depósito. Ya también eso lo aprendimos del PAEF, no necesariamente es un banco, puede ser en una entidad cooperativa, una entidad del sistema solidario, pero que haya una cuenta ante una entidad financiera o estas que les mencionaba, que haya una solicitud firmada por el representante legal a través de un formulario oficial, ya está definido en la resolución y en el manual operativo nos lo presentaron, en el manual operativo lo presentaron muy parecido a los del PAEF, es decir, se puede diligenciar en línea a través de las entidades financieras por las que vayan a hacer la solicitud, y una certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal o el contador para aquellas sociedades que no están obligadas a tener revisor fiscal, en el cual se certifique que a esos trabajadores jóvenes por las cuales uno va a aplicar, sí se les pagó el salario del mes en el cual yo me estoy postulando. ¿Por qué hay que hacer una certificación? Pues porque miren que ellos van a validar es contra pila, y en la pila pues uno verifica que se le hayan hecho los pagos de los aportes al sistema de seguridad social, pero ahí no puede garantizar la OGPP que a esa persona sí se le pagó el salario. Por tanto, entonces se necesita esa certificación en donde se indique que efectivamente se pagó. Ya con eso entonces el banco, como se hacía con los anteriores programas, pasa la información a la OGPP, la OGPP va a validar, insisto, contra la pila, va a hacer entonces esas cuentas de cobro al Ministerio de Hacienda, cuántos son los beneficios que le corresponden a esa empresa, teniendo en cuenta la pila del mes de marzo versus la pila del mes en que estamos aplicando, cuántos están entre ese rango de edad, para que les llegue entonces el subsidio a la empresa a través del banco en el cual se presentó la solicitud. Como suele ocurrir en estos casos, pues para las primeras postulaciones siempre está un poco demorado, porque nos estamos todavía ajustando. Los bancos hoy están, a través del manual operativo, están verificando los formularios, los están subiendo a sus páginas para que las partes las puedan utilizar. Y entonces, si bien el manual nos decía que empezaba a partir del día de ayer e iba hasta el próximo jueves, ya hemos, como les dije al principio, entendido que ese manual ha sido modificado y que las fechas de postulación entonces serán a partir del 12 de agosto y hasta el 19. Como la mayoría de nuestros clientes están en Antioquia y la entidad financiera pues como más fuerte en esta parte, y pues digamos que en todo el país también, pues es Bancolombia. Este pedacito que les pongo acá entre comillas es incluso tomado de la página web de ese banco, en el que dice que el formulario estará activo a partir del 12 de agosto desde las 6 de la mañana para que puedan aplicar, y hasta ese 19 de agosto hasta las 4 de la tarde, que es el horario bancario. ¿Cuándo inicia entonces el programa? Ahora en agosto, que se van a hacer las postulaciones en esa fecha, pero la información que vamos a tomar es con la nómina del mes de julio. La planilla del mes de julio de las personas que hayan ingresado en julio, que recuerden que el decreto empezó a regir a partir del 24 de junio de este año. Entonces el primer mes es julio y vamos a poder aplicar entonces por todas las personas que se contraten hasta diciembre 31 de este año y hasta por 12 veces. Cada mes hay que hacer postulación, ya lo aprendimos también con el PAEF. Cada mes se hace la postulación. Aquí no hay que decirle a la UGPP yo cuántos subsidios quiero, ellos lo van a validar y lo van a validar frente a o contra las planillas de seguridad social que ellos tienen. Van a saber cuántos teníamos en marzo, que repito o insisto, es el hito a partir del cual nos van a reconocer, y cuántos trabajadores tenemos. Camilo, ¿es posible entonces que yo aplique para el mes de julio o no pueda aplicar en el mes de julio porque no tuve un incremento en el número, en mi planta de personal porque no conocía, pero a partir del mes de agosto yo pueda vincular a las personas y aplicar? Perfectamente. Así como puede pasar que en el mes de septiembre a usted no le dé suficiente porque una persona se retira
y siempre vamos a tener que mostrar es que se incrementó el número de la nómina. Pero eso no quiere decir que para el mes siguiente no pueda volver a aplicar, porque ya incrementó su nómina, reemplazó a esa persona, y entonces ahí sí le da el número suficiente. Pero miren que no es reemplazar, y en eso el decreto es muy claro, y en la resolución no es vamos a despedir a las personas que no estén entre este rango de edad, vamos a sacar los viejitos de la compañía y los vamos a reemplazar por jóvenes, porque esos viejitos en la compañía de mi ejemplo ya estaban en la nómina de marzo. Entonces en marzo vamos a seguir teniendo 100, y si hoy retiramos a 10 mayores de 40, ojo pues que los viejitos los puse ahí, los mayores de 40, y sacamos a 10 y lo reemplazamos por 10 jóvenes, no hicimos nada porque la nómina nos quedó igual de 100. Lo que necesitamos es contratar personas adicionales que nos puedan mostrar que la nómina está en 101, 102, 103 personas en el ejemplo, y ya miraremos de esos 2, 3, 4 que se contrataron, quiénes están entre ese rango de edad y que se hayan vinculado según la OGPP, por lo menos a partir del día 15, según el decreto del mes completo, con el salario mínimo. ¿Y por qué les decía que es importante hacer una claridad frente a este otro decreto 392? Me voy a ir para allá entonces, esperando que ahora las preguntas que tengan de este 688 no las puedan hacer. El decreto 392, que también es del año 2021, nos habla de la deducción del primer empleo. ¿Y de dónde sale? También es importante que ustedes sepan cuál es la connotación o de dónde es la naturaleza de este decreto, que es completamente distinto al 688. Y aquí nos vamos para esta deducción del primer empleo. La deducción del primer empleo ya no tiene como fundamento el Plan Nacional de Desarrollo que mencionábamos ahora, sino que tiene como fundamento la Ley 2010 del 2019, que fue una reforma tributaria, que en su artículo 88 adicionó al Estatuto Tributario otro artículo que es el 108-5. Entonces, si nos vamos para ese Estatuto Tributario y abrimos el artículo 108-5, encontramos que ahí nos establecen como un beneficio para aquellos contribuyentes obligados a presentar declaración de renta, en la medida en que podrán deducir hasta el 120% de los pagos que realicen a los trabajadores por conceptos de salarios, si esas personas son menores de 28 años y siempre y cuando se trate de una persona que es su primer empleo. Miren entonces que esa norma estaba desde el 2019, solamente que fue apenas reglamentada a través de la resolución 392 de este año, y entonces nos trae unas definiciones de qué es primer empleo para una persona y qué son nuevos empleos, porque también hay que crear nuevos empleos. Y finalmente, hay una resolución que es la 846, expedida por el Ministerio del Trabajo, porque como vamos a ver ahora, en los requisitos está que nos tienen que certificar que sí es el primer empleo de esa persona. Entonces el Ministerio del Trabajo, a través de esta resolución, nos dice cómo se va a certificar. Entonces ya sabemos que me devuelvo, en el 688 vamos a recibir del Estado una contribución, un pago equivalente al 25% de un salario mínimo, y aquí en este decreto 392 lo que nos está permitiendo es llevarnos una mayor deducción al momento de liquidar el impuesto de renta. Este 392, entonces, como esa es la norma que lo reglamenta, nos habla de que son nuevos empleos, y nos dice nuevos empleos son los que incrementen el número de empleados en la vigencia fiscal en la cual usted va a solicitar esa deducción. Entonces son nuevos empleos, incremento en el número. Pero el 1.2, el numeral 1.2 de este artículo del decreto, nos dice que también se tiene que incrementar entonces el valor total de la nómina en la vigencia fiscal. Aquí hemos entendido que es muy fácil, pues, si se incrementa el número de personas, cumplir también con el numeral segundo, porque solamente, pues, con el pago que se le haga a esas personas va a ser suficiente. Y también nos define qué es primer empleo. Y como primer empleo nos define que sea persona menor de 28 años y que no haya sido registrado en el sistema de seguridad social como afiliado, como trabajador dependiente o independiente. Es posible que haya estado en el sistema de seguridad social como beneficiario. Lo que no puede estar es como trabajador cotizante activo, bien sea como dependiente o independiente. Si era un independiente que trabajaba autónomamente, hacía sus cotizaciones y después se vincula a una empresa porque no le funcionó su emprendimiento, podría ser
ya no es un primer empleo, pese a que en teoría no estuvo vinculado directamente, no estuvo subordinado, no tuvo un contrato de trabajo, pero para efectos de este decreto, lo que queremos es buscar a las personas que nunca han tenido por lo menos un vínculo o un empleo formal. ¿Cuáles son los requisitos entonces para que una empresa o un empleador pueda acceder a este beneficio de que trata el decreto 392? Muy sencillos. Primero, pues ser declarante o contribuyente obligado a presentar el impuesto de renta y complementarios. Realizar entonces pagos por conceptos de salario a trabajadores menores de 28 años, que se contraten, por supuesto, que hayan sido contratados, por supuesto, a partir de la vigencia de esa reforma tributaria de la Ley 2010 del año 2019, que se traten de nuevos empleos, que sea el primer empleo de esa persona, y quinto, entonces, que el Ministerio del Trabajo certifique que efectivamente se trata de ese primer empleo. Y fue lo que entonces definió en esa resolución que les mencionaba al final de cuáles son los documentos que se deben presentar al Ministerio para poder llegar a esa certificación. Dos caminos completamente distintos y lo que hemos podido ver es que ha habido una confusión. La gente está diciendo que para poder acceder al 688 hay que ser el primer empleo de la persona, tuvo que ser el primer empleo y nada nos están diciendo. Este es generando un beneficio tributario a partir entonces, hago el recuento de una reforma que lo que busca es incentivar también el empleo joven, obviamente todo enmarcado dentro de lo que es un programa de gobierno del presidente actual que quiere potencializar a este grupo, a esta población, da unos beneficios, pero en el 688, si miramos la argumentación incluso, es a partir de esa estrategia, pero de lo que está pasando, de las últimas manifestaciones que ha habido en este país, de los problemas sociales que se están evidenciando a partir de lo que fue el paro nacional, de lo que ha sido lo que ha dejado esta pandemia y la necesidad del gobierno de responder de alguna manera a activar el empleo. ¿Por qué se estarán preguntando también? ¿Por qué el 25% de un salario mínimo? El gobierno lo que está buscando es, de alguna manera, devolverle a las empresas o contribuir a las empresas el valor de la carga del sistema de seguridad social, que tal vez ha sido una queja recurrente de los empleadores, que las cargas están bastante altas, que contratar a una persona en Colombia no es solamente el valor del salario, que puede llegar a ser un 50% adicional con todas las cargas. Entonces aquí nos están diciendo, vamos a dar el 25%. E insisto, 25% de un salario mínimo independientemente del valor que se haya pactado como salario. Si con el trabajador se pactó un salario de 1,5 millones, el subsidio que va a llegar es el 25% de un salario mínimo. Jessy, yo creo que hasta aquí la exposición y los invitaría entonces a que si ya han presentado preguntas o si tienen dudas sobre lo que hemos expuesto acá o de las que han tenido la oportunidad de leer, no solamente los decretos, sino también las resoluciones o los manuales, pues no las hagan. Si tenemos la posibilidad las contestaremos y las que no sepamos la respuesta, pues nos llevamos la inquietud para resolverse, les enviaríamos, creo que a través de correo electrónico las respuestas. Así es, Cami, muchísimas gracias a ti por toda tu explicación. Tenemos varias preguntas. Antes de dar paso a las preguntas, les recordamos que en el chat les dejamos el enlace para que diligencien la asistencia. En esa asistencia van a encontrar en la parte de abajo también un espacio por si de pronto se nos quedan preguntas por fuera para que las puedan diligenciar allí y nosotros pues más adelante les estaremos dando respuesta. En las preguntas tenemos entonces la siguiente. Nos pregunta Juan Carlos Correa, ¿el auxilio es máximo 2 veces el 25% del salario mínimo legal vigente por cada empleado que cumpla los requisitos? Cami, tienes el micrófono en silencio. Ahora sí. Sí, te entendí la pregunta, Jessy, pero entendí que la pregunta es si son 2 veces.
12 veces el 25% del salario mínimo por cada empleado que cumpla los requisitos. Esa es como Así la es. inquietud. Sí, por cada postulación, como decíamos ahora, la postulación es mensual. Entonces, cada mes nos vamos a postular. Si yo contraté a partir del mes de julio de este año a Camilo Noreña, que es un joven entre 18 y 28 años, puedo aplicar todos los meses por él y me van a dar el 25% cada mes y me lo pueden entregar 12 veces ese auxilio. Camilo lo contraté en julio. Para agosto del año entrante voy a seguir voy a seguir con el vínculo laboral con Camilo. Ya en agosto del año entrante me van a decir, ya no más, ya agotó las 12 veces que le entregamos el auxilio por ese mismo trabajador. Ok. Bueno, entonces por acá tenemos la siguiente pregunta, es de Stephanie Díaz. Ella nos pregunta en cuanto a la cotización, ¿debe ser obligatoriamente sobre el salario mínimo o puede ser sobre un salario mayor? Como mínimo, el salario mínimo. Perfectamente puede ser mayor, pero como les decía ahora al finalizar, el auxilio no va a ser el 25% del IBC con el cual coticemos, sino el 25% del salario mínimo. Si podemos pactar perfectamente con una persona que su salario sea 2 millones de pesos, cotizar como ingreso base de cotización con base en esos 2 millones de pesos que es el salario pactado y nos van a dar entonces como auxilio el 25% del salario mínimo. Perfecto, por acá nos pregunta Manuela Rúa, ¿qué pasa si contraté a la persona pero durante la labor decidió finalizar su contrato laboral por X o Y razón? No hay ningún problema, Manuela, las veces que hayas alcanzado a aplicar por él. Es decir, lo contrato en julio, cumplo los requisitos en el mes de julio, me postulo en agosto, me dan el 25% por Camilo que lo vinculé en el mes de julio, y si Camilo renuncia por el periodo de prueba porque no le gustó el trabajo o consiguió una mejor oferta laboral, pues se va, ya no lo voy a tener para el mes de agosto, pero no voy a tener que devolver el del mes de julio, ya había causado el derecho a recibirlo. Ok. Jenny Castrillón nos pregunta si los practicantes del SENA aplican sobre este beneficio para el empleador. Muy buena pregunta, Jenny, no aplican. Recuerden que con los practicantes, aprendices, los pasantes, todas las modalidades que tenemos como de formas de contribuir a la educación de las personas que llegan a nuestras empresas, no tenemos relación de trabajo y es únicamente para generar empleo formal. El aprendiz no es un trabajador. Por más de que esté regulado en una norma que complementa el Código Sustantivo del Trabajo y sea una norma, digamos, una modalidad especial de vinculación laboral, no es contrato y aquí nos exigen que estén vinculados. ¿Eso cómo lo van a validar? En la pila, porque entonces ese aprendiz no es un trabajador dependiente cotizante tipo 1 y no se van a dar cuenta y por eso no nos lo van a tener en cuenta. Ok, Cami, y nos dice Santiago Acosta, si una persona ya finalizó las prácticas, ¿ya no aplica? No entendí muy bien la pregunta, Santiago. Si ya finalizó, porque es que como practicante no podía aplicar. Si Es finaliza su correcto, pero si práctica, ya lo vamos a contratar directamente en la compañía, aplica. claro que sí, porque se convierte en un trabajador. Bueno, Si lo pero yo vinculan tengo una directo, pregunta. Hay varios practicantes que han hecho varias prácticas, una o dos prácticas, pues. ¿Esas personas también aplicarían o no? depende de la vinculación que tengas en este momento. Contrato de aprendizaje en Colombia solamente se puede tener una vez en la vida. Entonces pasa que en algunos programas académicos las personas tienen que realizar más de una práctica. Entonces, en la primera se gasta en el contrato de aprendizaje y en la segunda ya la empresa tendrá que mirar es cómo es la vinculación actual. Si está cumpliendo, por ejemplo, con una práctica universitaria, pero está vinculado con contrato de trabajo, no hay ningún problema. Ese contrato le sirve a ese estudiante para validar su práctica universitaria, pero es un trabajador de la empresa. ¿Sí? Pero si es una persona que está vinculada a través de un contrato de aprendizaje, no aplica porque, vuelvo a la regla general, los aprendices no son trabajadores. Vienen a prestar un servicio, pero en realidad lo que ellos están recibiendo es capacitación o instrucción presencial en las empresas. Ellos no están trabajando propiamente.
Cami, por acá nos pregunta Diana Juliet Giraldo, ¿se pueden tomar los dos beneficios para un mismo empleado, primero empleo y ley sacúdete? Sí, como les decía, tienen dos, nacen de dos partes distintas, tienen dos motivaciones diferentes y no nos están diciendo que uno excluye al otro. Perfectamente podría aplicar por los dos. Por los dos o por los tres o por los cuatro, porque aquí es importante hacer una claridad, estos son los que está definiendo el gobierno nacional, pero también sabemos que hay entidades del orden territorial, departamentos, municipios, que están ofreciendo apoyos adicionales a las empresas para activar la economía, activar el empleo joven. Entonces, perfectamente usted podría acceder al que le regula el Ministerio del Trabajo, al que le regula el Gobierno Nacional para hacer una exención especial en su declaración de renta y posiblemente en el municipio de Copacabana, Antioquia, donde también sabemos que hay unos beneficios. Judy nos pregunta, para solicitar el beneficio en el mes de agosto, ¿con cuál autoliquidación comparan el incremento en la nómina? ¿Con abril o con julio? No, marzo. La planilla que nos interesa es marzo. Esa va a ser la foto que vamos a usar durante toda la vigencia del decreto 688, es decir, hasta diciembre del año entrante. Marzo es la foto. Qué pena contigo. ¿Es la planilla de marzo que se presentó en abril o es la planilla de febrero que se presentó en marzo? Es la planilla del mes de marzo que se presentó no necesariamente en abril, porque miren que el decreto está diciendo incluso, lo importante es que ya la haya pagado, es decir, el que estuviera en mora en de marzo, pues puede correr a pagarla hoy para poder acceder al beneficio. ¿Sí? Como en este momento sabemos que todavía estamos en estado de emergencia hasta el 31 de agosto de este mes por ahora y no están corriendo intereses de mora, pues hay muchas personas que no están cumpliendo necesariamente con su obligación en las fechas que corresponden, pero es la planilla del mes de marzo, que la haya presentado en abril como corresponde, o en mayo o en junio, pero esa va a ser la foto y va a ser el referente para todos. Ahora, en este momento se va a aplicar por el mes de julio. Entonces, ahora cuando nos saquen las fechas que veíamos que se pueda aplicar, ya va a haber que haber pagado, ya vamos a tener que haber pagado esa planilla del mes de julio, independientemente que a la empresa le corresponda por número de NID una fecha posterior, la va a tener que pagar porque la UGPP necesita que esa pila ya esté presentada para poder verificar entonces cuántas personas reportó usted en el mes de julio. Cami, no sé si por acá alguien nos levantó la mano, no sé si de pronto esta personita que tiene levantada la mano tiene una pregunta con respecto a lo que estamos hablando en este momento o si es una pregunta asociada de pronto a otra Buenos días, sí, es sobre lo mismo. Es decir, o sea, es como para aclarar más como el tema. Es decir, yo en este momento, digamos que si voy y miro la planilla de marzo, tengo 47 empleados. Si voy y miro la que voy a pagar de julio, tengo los mismos 47 empleados. Pudieron haber cambiado, obviamente, pues porque se va uno y lo reemplazamos por otro, pueden estar dentro del rango de edad, pero pues ya sabemos que ahí no tengo posibilidad como de solicitarlo porque tiene que aumentar. O sea, yo tengo que mirar, si en marzo tenía 47, en el mes en el que lo voy a solicitar, tiene que haber sido 48 superiores y que cumplan con esa edad, ¿cierto? Así es como el lineamiento como del decreto. Correcto. O sea que si yo, pues yo en este momento, digamos que mire en julio, no, la de julio también tengo los mismos 47, pero cuando vaya a pagar en septiembre, la de agosto, voy y miro y se me quedaron 48, aumenté los 48, los 50, sigue siendo marzo entonces la que yo voy a ir a revisar y con la que voy a comparar si me incrementó o no la nómina. Así es. Entonces, para ese mes que estás diciendo que sí lo incrementaste, tienes que buscar entonces como estrategia que esa persona que vas a contratar para llegar a los 48 esté en este rango de edad para que puedas acceder al beneficio. Perfecto. Muchas gracias. Nos pregunta Luisa Domínguez, si en marzo de 2020 tengo 80 empleados y en julio de 2021 tengo 84, pero he tenido varios ingresos en los distintos meses del año, ¿tengo en cuenta los ingresos de julio?
Pero ahí te entendí que se fue hasta el 2020, no sé por qué se nos fue hasta por allá. El 2020 no nos interesa en marzo de este año. Ok, de pronto Luisa, si nos aclara si se le fue 2020 o es 2000, como que nos aclare un poquito como esa pregunta que nos Bueno, ahí está realiza. diciendo que error de dedo, listo. Entonces la volvamos a leer con 2021. Entonces en marzo, Si en marzo de 2021 tengo 80 empleados y en julio de 2021 tengo 84, pero he tenido varios ingresos en los distintos meses del año, ¿tengo en cuenta los ingresos de julio? no, lo importante es la foto. Entonces en tu ejemplo son los 84. En esa planilla vamos a mirar de esos 84, quiénes coincidían con los 80 que ya tenías en marzo. Si incluso son más, lo importante es que incrementaste en 4 versus marzo. Entonces ya vamos a mirar de esos 4 que tenías, cuáles están en ese rango de edad. ¿Sí? Entonces no van a ser los mismos coincidentes del mes de marzo porque tienen que haber personas nuevas, como tú dijiste, van a estar entrando y saliendo. No todos tuvieron que haber entrado en julio. Podrías haberlos vinculado antes, no te van a aparecer en la fecha de marzo, pero para la planilla del mes de julio que estás presentando, en teoría esas personas son nuevas. Entonces te deberían mirar de esos 4 adicionales que tienes, cuáles están en ese rango de edad. Mil gracias, qué pena. Entonces, la comparación no es solamente numérica, sino que yo efectivamente tengo que ver empleado A, empleado está aquí, empleado B, para ver efectivamente quiénes son los nuevos, ¿cierto? No solamente el número. Es que tú puedes cambiar toda tu planta. En marzo tenías 80, pudiste haber sacado a todos y haber contratado a otros 80 nuevos, no te sirve, porque no tuviste incremento en la nómina. Me estás diciendo, y contraté fue 84. Bueno, entonces te van a mirar 4 adicionales porque fue lo que incrementaste en tu nómina. Si de esos 4 hay personas en ese rango de edad, te van a poder dar el beneficio. Bueno, esperamos que le haya quedado más claro de pronto a Luisa, en caso de que no, pues nos lo hace saber para que revisemos. Por acá nos pregunta Ana María Hidárraga, yo creo que está muy relacionado también con esta pregunta que acabamos de responder. Ella dice, ¿el incremento del personal se revisa solo en el personal entre 18 y 28 años? Lo pregunto porque podemos tener rotación de personal mayor a 28 años y en el neto no se vería incremento, pero en el segmento de edad sí. No, es nómina. Es solo nómina, es completo. No vamos a mirar cuál fue el segmento que movió. Lo importante es que usted genere empleo en este momento y entonces, si salieron, como decía ahora en el ejemplo, los viejitos y los reemplazamos con jóvenes, pero no estamos incrementando la nómina, no nos sirvió esa contratación joven, hubiéramos podido también reemplazarlos los viejitos con viejitos. Nos pregunta Marta Inés Alarcón si aplica solamente por mes completo o proporcionalidad por fracción, si ingreso el 10 del mes, por ejemplo. En eso, les decíamos, el decreto dice mes completo y la UGPP en capacitaciones que han dado nos han dicho que va a mirar si es con novedad de ingreso, que sea por lo menos a partir del 15. Nos va a pasar como en el PAEF, que vamos a tener que esperar el primer pago para poder entender cuáles son las validaciones que está haciendo la UGPP, si es que va a ser unas adicionales. Pero en teoría el decreto habla de mes completo, porque no entenderíamos por qué la UGPP va a tomar para el ingreso sí permite 15 días, pero para el retiro no, sabiendo que el retiro puede ser incluso con más días, es decir, que una persona trabaje 28 días y se retire, debería también aplicar con base en ese raciocinio de la UGPP, pero la norma dice mes completo. Doctor, disculpen, ahí tendría yo entonces una duda porque, por ejemplo, entonces, listo, yo voy a comparar con marzo y voy a solicitar agosto, pues digamos sobre la nómina de agosto, tuve el incremento específicamente, pero digamos que el empleado nos entró en la última semana de agosto, obviamente no voy a cotizar, digamos, ni los 15 días. Entonces quisiera decir que yo ahí no podría solicitarlo, digamos, por la planilla de agosto, sino, digamos, ya en septiembre me tocaría esperar hasta septiembre, porque no me dan los días, ¿cierto? Así es.
Tenemos la mano levantada de Luz Estela Carmona, ella también nos hizo una pregunta, de pronto Luz Estela nos va a aclarar esa pregunta o queremos como redireccionarla. Si quieres activa su micrófono. Hola, no, la pregunta ya está resuelta y era sobre el doble beneficio por deducción de empleo joven y por subsidio del 25, pero aquí es una pregunta nueva, por eso levanté la mano y es, yo comparo mi nómina de marzo y tengo 80 personas y voy a julio y tengo 84, pero hay una cantidad de movimientos. Yo podría, es pregunta, podría entrar a mirar todos esos nuevos, miro cuáles cumplieron el requisito y si son 4, selecciono esos 4 y sobre esos 4 pido el auxilio. Sí, no, acuérdate que tú no vas a pedir concretamente por personas, tú vas a postularte y la UGPP te va a hacer esas validaciones. En teoría, el cupo que tienes es de 4 y si la UGPP ve que hiciste varios movimientos y hay algunos que están en ese rango de edad, te debería dar esos 4 cupos. Por eso es que ellos también van a tener que sacar un informe, como nos pasaba con el PAEF, que nos sacan, nos envían el cuadro de por cuáles personas fue que le reconocieron. Recuerden que este auxilio es para la empresa. Eso no hay que entregárselo al trabajador, ni que el trabajador entre después a la página de la UGPP y se dé cuenta que por él le dieron y lo venga a reclamar a la empresa. Es para ustedes como empleadores, para apoyarlo, para que puedan generar ese empleo. Y otra pregunta, hablando sobre el aporte, porque en la resolución dice el mes completo, supongamos que una persona estuvo, no sé, 20 días, y como dice mes completo, sin mirar el concepto de la UGPP, yo podría como empresa decir, no, pues pago el mes completo, así yo le haya pagado a él solo 15 días, pero en Seguridad Social hago los aportes por el mes completo para recibir ese 25 o no. Podría porque la UGPP te lo va a hacer, pero ojo que ellos, acuérdate que la UGPP, y qué buena la pregunta para mencionar algo que no dije en la presentación, la UGPP va a tener 4 años para auditar. Y recuerda que uno de los requisitos adicionales para acceder al beneficio es la certificación firmada por el revisor fiscal y el representante legal indicando que se pagó. Entonces, si tú vas a cotizar 30 días, pero en realidad en nómina pagaste solo 20, después te vas a poder ver en problemas para justificarle en esa auditoría a la UGPP o incluso a la Superintendencia de Economía Solidaria de por qué. Entonces está diciendo, no tendría derecho, no trabajó el mes completo, pero nos hicieron la jugada de cotizar completo los 30 días para acceder al beneficio cuando el trabajador cotizó menos. Pero en teoría te lo deberían dar porque la UGPP no tiene forma de revisar la nómina, simplemente confía en la certificación y toma los datos de la planilla. Pero recuerden que no los mencionamos porque los casos pueden ser muchos, pero también está todo reglamentado cómo debe ser la devolución de los aportes en caso en que la empresa reciba el subsidio y se dé cuenta que por esa persona no aplicaba, que la UGPP también se puede equivocar y tenemos que informarles, son recursos públicos, tenemos que ser muy cautos con ellos y entonces está toda la reglamentación de cómo se tiene que devolver. Mil gracias. Nos pregunta Diana Giraldo, en el caso de la ley Sacúdete, si tengo un empleado contratado con la empresa temporal que cumple los requisitos y la temporal recibe el beneficio del 25%, ¿ese beneficio se puede trasladar a la empresa donde el empleado está laborando? Ya será una negociación que hagas con la temporal. La ley dice que el beneficio es para el empleador y el empleador en este caso es la temporal. Nada obsta para que entonces de un acuerdo de voluntades lleguen a que eso se pueda trasladar. En el caso de nosotros de Giro se está evaluando esa posibilidad de cómo transferirle parte de ese beneficio o todo el beneficio a la empresa usuaria, pero ojo que tenemos que tener en cuenta algo. Habrá que esperar a que efectivamente se dé por ese trabajador, porque miren que el requisito es ampliar la nómina. Y no necesariamente porque una empresa usuaria incremente el número de trabajadores en misión a través de Giro, quiere decir que Giro puede acceder al beneficio, porque concomitantemente puede haber otra empresa usuaria que está terminando su temporada y que está retirando todo el personal. Entonces pasa lo que decíamos ahora, el personal que ingresa para la empresa usuaria 1
es el que está reemplazando el que salió en la empresa usuaria 2 que ya no lo necesitaba más y por tanto Giro queda en tablas, no incrementó su nómina y no va a acceder al beneficio. Entonces sí se está evaluando esa posibilidad, pero siempre y cuando la empresa ya haya recibido el beneficio, que tengamos la certeza, porque no les podemos prometer que si ustedes incrementan la nómina, la empresa Giro de manera global también lo vaya a incrementar. Tenemos otra pregunta. Vicky Hoyos nos dice que ella quisiera saber cómo puede saber mes a mes cuál es la fecha de postulación, si se puede postular con un solo empleado adicional o hay algún tipo de empleados mínimos para el subsidio. No hay número mínimo, puedes hacerlo desde 1, porque nos están diciendo es para todas las industrias, para todos los tipos de empleadores, para todas las empresas, que incrementen, si tenías 80 en los ejemplos que nos estaban colocando ahora, incrementaste 1, pues tienes derecho a ese 1. Las fechas por ahora no han salido, incluso como les contaba ahora, el manual operativo que salió la semana pasada estableció unas fechas, pero por eso te pegaba el pedacito que hay en la página, por ejemplo, de Bancolombia, en donde ya ellos saben internamente, con las verificaciones que han hecho con las entidades, UGPP, Ministerio del Trabajo y Superintendencia de Economía Solidaria, pactaron otras fechas. Las fechas están en el manual operativo y como les explicaba al principio, el manual operativo es para ellos. Se supone que estamos esperando que salga ya uno completo, como pasó con el PAEF, que ya sabíamos los otros meses cuándo habría que aplicar. Por ahora es solamente la información que tenemos para el mes de julio. Están terminando de ajustar formularios y formas en que van a trabajar y esperamos que prontamente salga. Apenas lo tengamos, seguramente a través de comunicaciones de Giga les vamos a poder dar esa información. Claro que sí, Cami. Adicional también les vamos a compartir el manual operativo del decreto para que también estén como al tanto de toda esa implementación y de todo pues, lo que implica. Por acá nos hacen una pregunta en donde retomamos nuevamente el tema de los practicantes. Alejandra Heredia nos pregunta, ¿los practicantes que son contratados después de la práctica pueden ser beneficiarios a partir de qué mes del año 2021? Del mes en que lo vincules. Es que, ojo, aquí a nosotros, como no es primer empleo, no nos interesa el historial que tenga ese trabajador antes. Si viene de trabajar en otra empresa, si era practicante, digamos que eso no nos interesa a efectos del decreto. Es a partir del momento en que se vincule como trabajador dependiente en esta empresa y que se le haya servido para incrementar la nómina. Entonces, si terminó la práctica ahora en julio, en agosto, en septiembre, recuerda que cualquier puede ser la vinculación hasta el 31 de diciembre. Disculpe, buenos días. Yo soy Alejandra, la que hice la pregunta. Lo que pasa es que tengo a un trabajador que hizo las prácticas y nosotros lo contratamos ya como trabajador dependiente, ¿cierto? Entonces él va a aparecer en las planillas, pero como practicante, aprendiz. Entonces, podría ser que la UGPP no me lo tenga en cuenta, pues porque solamente pagábamos a ARL. Es decir, en marzo te va a aparecer como aprendiz y en julio te va a aparecer como trabajador. Exactamente. Ya te va a contar como incremento en julio, porque es que la UGPP no va a verificar los aprendices que tenías en marzo. A la UGPP le va a interesar trabajadores en marzo. Hay muy buena esa claridad. Son trabajadores dependientes. Por eso el decreto habla de qué tipos de cotizantes son los que van a validar y son trabajadores dependientes. Sí, esa era mi pregunta, porque como ellos están como aprendices, igualmente se les pagaba EPS y ARL. Entonces no sé si de pronto no podían entrar en ese beneficio. Pero... No, sí pueden entrar porque van a validar este tipo de cotizante, que tú hayas incrementado la nómina de trabajadores dependientes. Supongamos que la empresa lo que hacía en marzo era que monetizaba a los aprendices y en el segundo semestre ya los pudo conseguir y los contrató. No le van a contar porque usted los va a registrar en la fila como aprendices y los aprendices no suman para efectos del decreto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con esta última pregunta, Cami, finalizamos este espacio de inquietudes de las personas que están conectadas. Les agradecemos a todos por su participación, por cada una de las preguntas que respondimos en este espacio, por conectarse. Le agradecemos a Camilo toda su explicación, toda la conferencia sobre el decreto 688. Les dejamos en el enlace
les dejamos en el chat el enlace para que puedan diligenciar la asistencia. Es muy importante que puedan allí ingresar sus datos, porque con este garantizamos que les puedan llegar a sus correos las memorias y la grabación de esta conferencia. A todas las personas nuevamente, muchísimas gracias por asistir al espacio. Les recuerdo que en la asistencia también van a encontrar un espacio en donde van a poder ingresar las preguntas que no alcanzamos a responder en la conferencia, para más adelante pues poderles dar respuesta. Entonces, un feliz día para todos. Muchísimas gracias, Cami. También les recordamos y los invitamos a participar en los próximos días en otros webinars que vamos a estar programando, en donde vamos a hablar de unas leyes que salieron en esta semanita, pues, y que en este momento pues están como publicándose y se está pues como haciendo toda el tema legal con ellas. Pues Cami nos contará un poquito como resumidamente sobre estas dos leyes, que una de ellas es la 2114, en donde hablamos de la licencia de paternidad, y tenemos otra, Cami, ¿cierto? Sí, fue importante contarles que esta semana pues ya el presidente sancionó otras dos leyes laborales. Hace unos días nos había sancionado ya la de reducción de jornada, que va a tener aplicación pues en años más adelante, no para ahora ni para el próximo, pero que es importante que la vayamos revisando. Y también la ley 2114, ampliación de licencia de paternidad, crea una figura de la licencia parental compartida interesante, un poquito complicada, y que creo que por eso podemos destinar posteriormente un espacio a entenderla, y protección de discriminación de las mujeres en embarazo, también con unas regulaciones ahí importantes. Y la ley 2121 también salió regulando algo que se llama trabajo remoto. No lo conocíamos, muy parecido al teletrabajo autónomo, y a veces es importante entonces que posiblemente las podamos analizar posteriormente. Claro que sí, Cami, les estaremos compartiendo a todos la invitación, el enlace de conexión para que puedan participar. Nos están preguntando en el chat cómo pueden acceder a las memorias. Les recordamos que en el chat les dejamos nuevamente el enlace para que diligencien la asistencia. Ahí van a poder ingresar sus correos electrónicos, y a esos correos les vamos a enviar las memorias, el video de la conferencia y el manual operativo del decreto. Les deseamos a todos un feliz resto de día y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Cami. A ustedes, feliz día para todos.